¿Por qué tres hombres que no han hecho su servicio militar pueden tener tanta soltura en la tele a nivel nacional para hablar de los militares, Oscar? Bueno, yo creo que, como te he dicho en un principio, hay que separar a los que hacen el servicio militar o de repente son militares y de la institución, ¿no? Porque también hay que tener ciertas características pues, de personalidad como para ser un militar o policía, porque la policía también tiene esa institución como militarizada. Vamos a ¿no? tener un programa de la policía especial. Claro, por ejemplo, usar uniforme, ¿no? Yo personalmente en colegio odiaba el uniforme, ¿no? Y luego, si tu vida es ser militar, imagino que ya tienes que acostumbrarte pues a las jerarquías, ¿no? Que además... Te vas a morir siendo el inferior de alguien, ¿no? Las jerarquías a rajatabla además, ¿no? Con esa marcialidad, así claro, con esa verticalidad tan puntual que también se ha reflejado en cómo nos relacionamos con los otros, por ejemplo en la educación, ¿no? Pero en varios otros ámbitos también. Quiero seguir encontrando como matices que nos puedan ayudar a comprender cómo vincularnos a la actividad militar, a los ejercicios militares y esta cultura de paz, esta suerte de democracia, estos temas que parecerían que son excluyentes al hecho de la vida militar. Ya. ¿Tú consideras que están así o...? No tanto, bueno, ha habido cierta apertura, ¿no? Como hemos dicho ya hace un tiempo atrás, era difícil, digamos, hace décadas atrás, pensar en ver uniformados en nuestras universidades, ¿no? Porque había un cisma entre el uniformado, ya sea policía o sea militar, y los estudiantes y la universidad incluso, ¿no? Pero después, bueno, hemos visto apertura en todo lado, y precisamente también es bueno recalcar que hay apertura también, pues, en el ejército para recibir estos temas que claro, obviamente les vinculan directamente con nuestra comunidad, ¿no? Por eso es que en IPAS hemos ya empezado a trabajar hace unos 3 años con el ejército. ¿En qué temas trabajan? En temáticas de derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos humanos y últimamente en masculinidades, ¿no? Precisamente en el entendido de que toda esta población un día va a salir a trabajar con la comunidad y entonces tenemos que cambiar, pues tenemos que romper esas barreras que nos impedían desarrollar diálogos que nos beneficien, diálogos asertivos y diálogos realmente transformadores, ¿no? Nos ha ido súper bien, hemos tenido una recepción muy grande, incluso tenemos mucho trabajo todavía por hacer, que se ha cortado precisamente por este contexto del COVID, ¿no? Porque si no, en este momento nosotros estaríamos trabajando con el ejército, hemos trabajado el año pasado también con la policía. Entonces, en estos estamentos que a ratos parecen tan cerrados para estas temáticas, ya hace algún tiempo, bueno, el ejército y la policía cuentan con direcciones de derechos humanos que precisamente trabajan esto. Es muy difícil porque cambiar una estructura tan rígida y tan vertical es muy difícil, ¿no? Pero hay la intención, hay la apertura y por lo menos mucha gente que está en el cuartel por un tiempo o va a servir o va a seguir la carrera militar, va a recibir un poco de esta información y bueno, va a impedir un poquito esa permeabilización de la violencia de esa estructura tan rígida y tan violenta hacia la comunidad, ¿no? ¿Hay cosas concretas que nos puedas comentar que están pasando en este momento en las Fuerzas Armadas a partir de estos diálogos, hablar de masculinidades, hablar de derechos humanos? Yo creo que sale, ¿no? Precisamente una de esas cosas las que tú mencionabas, ¿no? Antes de entrar a una institución militar, una institución policial, era pues un riesgo total, era una aventura, porque sabías que te iban a majar. Entonces ahora, bueno, muchos lo toman a risa y a chiste esto de los derechos humanos en estas instituciones, pero en realidad pues no están exentas de nuestra sociedad, ¿no? Como están adentro, tienen nomás que también abrir las puertas a estas temáticas, entender que esa violencia jerarquizada tiene que rebajar pues niveles, ¿no? Entonces, con estas actividades que llevamos en IPAS, bueno, pretendemos eso, ¿no? Que bajen los niveles de violencia, que las personas conozcan más aparte de sus derechos sexuales, derechos reproductivos, que bueno, les van a traer beneficios en esta vida si es que deciden seguir la carrera militar, tal vez un poco separando su vida personal y familiar con esta vida castrense que llevan, ¿no? Donde tienen que ser una forma de hombres, una masculinidad castrense que se podría llamar, ¿no? Con una masculinidad más
más suelta, más beneficiosa, más edificante, más asertiva en sus espacios privados, íntimos, ¿no? Oscar, ¿qué tendría que pasar para que tú mandes a tu hijo o aconsejes a tu sobrino o a un primo que vaya y se presente al servicio militar? Uf, no sé, me la pones muy difícil realmente. Yo tengo parientes militares, ¿no? Familiares militares. Y por eso, cuando digo de separar, porque hay que tener cierto tipo de personalidad, es como decía hace un momento Edwin, ¿no? En el hogar puede ser de una forma, pero ya ingresando en la estructura no va a cambiar así nomás, por así, ¿no? Hay que pensar que esto es una estructura casi universal, digamos, esta figura de lo militar y la violencia, ¿no? Que refuerza estos esencialismos que se le atribuye a la masculinidad, como la violencia, no solo en el lenguaje, sino también en lo físico. Así que aconsejarles, no sé, ¿no? Yo siempre aconsejo a las personas más bien que tengan todas las experiencias que puedan tener. Claro. Pero de ahí, digamos, tampoco como tengo la experiencia personal de haberlo hecho, no podría opinar, ¿no? Sino más lo que veo por fuera, digamos. Desde el ámbito netamente emocional, ¿cómo puede afectar a un individuo el exponerse a estos rigores y que de alguna manera le puede ayudar a los altos mandos a revisar un poco las formas que tiene el ejército? Bueno, seguramente han habido muchos casos, ¿no? Que han ido mostrando la necesidad de la apertura, digamos, del ejército de estos temas de los derechos. Como también decía Edwin, y también te hice mención, hay cierta apertura, ¿no? Lo cual no significa que, como te dije hace un momento, la estructura misma y lo que reproduce en el imaginario vaya a cambiar. Cuando yo trabajaba en una organización también de derechos LGBT, nos invitaron, ¿no? Su dirección de derechos humanos del Colegio Militar, y hemos tenido la oportunidad de dar talleres con buena recepción, igual en la Academia de Policías, ¿no? Entonces se está discutiendo. Ahora hay que ver luego hasta dónde se va a poder llegar, digamos, en esta discusión, ¿no? Pregunta a quemarropa. La forma, todo lo que tenemos como imaginario construido de lo que pasa al interior de unas Fuerzas Armadas, reproducen, asientan y justifican de alguna manera la violencia que se ejerce contra las mujeres en una sociedad como la nuestra. No justifica de ninguna manera, ¿no? No puede justificar, porque a ver, si vemos en todos estos procesos de socialización a los que estamos expuestos desde niños, ¿quiénes son nuestros héroes? ¿Qué nos regalaban cuando éramos niños? Armas, ¿no? ¿De qué te disfrazaban? De soldadito, ¿no? Los desfiles militares que son expresiones de poder, ¿no? Como medirse los pilines, digamos. El mismo juego que hacías de niño, luego lo haces de grande, porque simbólicamente eso de sacar, no sé, los torpedos, hasta es algo fálico, sí, ¿no? Sí, sí. Pues hay muchas cosas que están alrededor de la cultura que refuerza, ¿no? Este imaginario de sometimiento, de hegemonía, de dominación y de poder sobre el otro, y en este caso de las mujeres, ¿no? Sobre todo por ser ese hombre, ¿no? Sí. Pero entonces, está bien, nada justifica la violencia y está claro, y esto me queda como reflexión central de lo último que dijo Oscar. Pero, ¿realmente reafirman? ¿Pueden estar alejándonos de este ideal o de esta aspiración que tenemos de tener una sociedad que no sea violenta con las mujeres? Sí, por eso te digo, hay que trabajar, como decía el Oscar, es así. Se ven en los desfiles y son promovidos por padres y madres, por eso es que decimos que tienen que ser desde el inicio, porque ven en los desfiles a los hombrecitos de soldaditos y a las mujeres de enfermeras, de protección. Entonces siempre destinado el papel de cuidadora, ¿no? en la mujer. Entonces está reafirmando, y esto pasa continuamente cada año, cada 23, cada 6 de agosto, cada 23 de marzo, cada 16 de julio. Entonces sí, no solamente es problema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sino es que nosotros ya entramos, ciertamente ya entramos bien predispuestos a regirnos por normas, por reglas, por jerarquías. Solamente, claro, entramos al ejército o entran al ejército las personas que entran al ejército, continúan y más bien se ven reforzadas en eso, ¿no? Entonces desde ahí tiene que ser, bueno, la educación tiene que ser desde el hogar. Pero si estamos hablando de Fuerzas Armadas, pues hay que también trabajar harto, ¿no? Porque se puede cambiar percepciones estando allá. Uno hasta que es anciano, hasta que muere, puede cambiar. Entonces, ¿por qué no cambiar las percepciones? Yo tengo parientes militares
que han decidido no ejercer esa violencia tan fuerte, obviamente, ¿no? No tan fuerte. Hablamos de una institución castrense que es violenta desde su estructura, desde su base, ¿no? Pero ellos, tengo parientes que son evangélicos, entonces están en franca, digamos, contraposición, y me imagino esa lucha diaria entre ese ejercicio de poder al que están permitidos y tu fe que te dice que des la otra mejilla, ¿no? Entonces es algo difícil de entender, pero eso te demuestra que hay hombres que están viendo nuevas formas de relacionarse, esto de su trabajo en la institución militar y su vida cotidiana en su familia, pero decididamente, ¿no? Es una tarea muy ardua y creo que muy difícil el que esta institución cambie, digamos, su estructura férrea, apegada al ejercicio legítimo, digamos, que le da la Constitución, que le dan las leyes, ¿no? Edwin, gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti, Angelito, gracias, Oscar. Oscar, ha sido un gusto enorme, de verdad, otra vez tenerte en el programa. No, gracias. Te vas a volver casero hasta. Gracias, Ángel. Muchas gracias, estaba súper interesante, y también gracias a Edwin, ha sido bien lindo escucharles. Lejos de aspiraciones netamente personales, IPAS y Sapiens han intentado colocar este tema no para atacar a las Fuerzas Armadas ni para realmente tirarlas abajo. Era simplemente la aspiración que tiene un espacio para que nos podamos comunicar, para que podamos debatir temas, para que nos podamos encontrar en torno a aspectos que creemos en un punto podrían estar alejándonos de una sociedad pacifista realmente, nos podrían estar alejando de una sociedad que trabaje de manera seria en el tema de la violencia que se ejerce no solamente contra las mujeres, sino en general. Somos una sociedad que aparentemente resuelve sus problemas con la fuerza, y tal vez esto un poquito es herencia de esta visión que viene desde lo militar. Sería injusto no valorar los otros servicios que también están en el ejército, el rescatar personas, cómo se han inmiscuido en el incendio de la Chiquitanía, cómo hoy están brindando un servicio enorme para preservarnos a todas y a todos en relación a las afectaciones que podríamos tener por el COVID-19. Hay un montón de actividades que sí, desde luego, tienen que ver con valores enormes que también se practican desde las Fuerzas Armadas. No entendemos para qué con una ametralladora, pero ese es otro tema de debate. En todo caso, hemos querido hablar de las Fuerzas Armadas y lo hemos intentado hacer con absoluto respeto. Visiten nuestras redes sociales, además está esta encuesta que aparece al pie de la pantalla para que ustedes participen. Queremos mejorar este espacio, queremos ver cuánto este espacio de televisión puede aportar al sano debate, a la reflexión en los diferentes hogares de Bolivia, y para eso su participación es vital. Entonces, una encuesta, no tienen que poner nombre, no van a tener que poner ningún dato que revele su identidad, simplemente queremos conocer cuáles son sus valoraciones en relación a Sapiens, activismo contra el machismo. Hasta la próxima semana, señores y señoras.